Bueno, a esta hora nos acompaña nuestro gerente general del Sistema Nacional de Medios Públicos, Holman Morris. Vamos a hablar, pues, por supuesto, de los ataques que estamos recibiendo de diferentes partes por una situación que se registró la semana pasada y frente a la cual se están diciendo muchas mentiras, se está tergiversando la información. Holman, bienvenido al Calentado. Bueno, muy buenos días, William, Juliana, Jairo y por supuesto a todos nuestros queridos colegas que en este momento están en Convergencia de la Radio Nacional de Colombia. William, yo quisiera referirme a lo que ha pasado este fin de semana desde el editorial del periódico El Espectador el día sábado hasta lo que acaba de hacer Juan Diego Alvira en estos momentos en la W. Pues quisiera referirme como si fueran críticas sanas, constructivas, para el periodismo y para la paz de Colombia, pero lamentablemente no lo veo de esa forma. Queridos televidentes, queridos amigos, y con el mayor aprecio y respeto para Julio Sánchez, para mis colegas en la W que hoy nos han estado buscando para entrevistarnos sobre lo que usted, William, como director de noticias y como director de este espacio, hizo frente al tema tiro fijo. Entonces, nos han estado buscando durante la mañana, nos dicen que solamente quieren hablar contigo, pues usted el día viernes se pronunció sobre lo que se hizo aquí y resulta entonces que me encuentro con una afirmación de Juan Diego Alvira, periodista de la W, que yo no puedo pasar por alto. Juan Diego Alvira acaba de decir en la W que RTBC está instrumentalizado por el terrorismo. Utilizó la palabra instrumentalizado. ¿Qué opina que RTBC esté instrumentalizado por el terrorismo? Eso es un delito, pero el punto y el fondo de esta situación, querida Juliana, es el siguiente. Por eso yo, como gerente general del Sistema de Medios Públicos, salgo a responder, a defender a mis periodistas y a reconfirmar la línea editorial de RTBC. Desde el día viernes, sábado, le han pretendido vender a la opinión pública de este país que RTBC hizo un homenaje a Tiro Fijo. Eso es totalmente falso. Esa no es la verdad. El editorial del Espectador lo dice de esa manera. Y esta mañana en la W, nuestras queridas colegas Loreli y Ibargüen, al aire dice el documental que ha generado polémica, pago con los recursos públicos, que se presentó en Señal Colombia. Loreli, eso es falso. El reportaje que se presentó en Señal Colombia el día jueves, haciéndole un homenaje a Tiro Fijo, perdónenme, eso es falso. Y lo que demuestra es que ustedes no vieron lo que hizo el señor William Parra, que yo no lo comparto. William. Sí, no, está pero bien. Usted es el director de este espacio. Está en toda la autonomía de hacer, pero lo que usted hizo no fue ningún delito, ni fue ningún homenaje tampoco. No hicimos... Holman, usted estaba buscando la definición de homenaje. Sí. Busquemos la definición de homenaje. Y yo quiero volver a insistir, Holman, en lo que se hizo. Teníamos a la senadora Sandra Ramírez y a varias firmantes de paz. Están diciendo que las entrevistamos durante 40 minutos. O sea, esa entrevista con Sandra Ramírez y con las firmantes de paz, ¿cuánto duró? No duró ni 10 minutos. No, sí. No alcanzó a durar 10 minutos. Fueron 3 preguntas porque no había mucho espacio, porque ya íbamos a empezar a transmitir la audiencia del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo único que yo hice fue un comentario en el derecho del uso de la libertad de expresión. Yo hice un comentario sobre una imagen
teníamos unas imágenes de Manuel Marulanda Vélez antes de morir que a mí me parecieron un documento periodístico importante. Por eso decidimos transmitirlas. En ningún momento era un homenaje a Marulanda, en ningún momento era apología a un grupo delictivo. Está bien, yo utilicé una palabra que no quiero volverla a decir acá y yo presenté mis respectivas disculpas porque creo que muchas personas se sintieron ofendidas, especialmente las víctimas. Presenté mis disculpas, pero de ahí a decir que estábamos presentando un homenaje, una apología, un documental del señor Manuel Marulanda Vélez es absolutamente falso. Es que empiezan diciendo esa falsedad y ya vamos en que RTBC es instrumentalizado por el terrorismo. Claro. Y eso, señor Juan Diego Alvira, esa afirmación que usted hizo esta mañana, totalmente irresponsable, y me doy cuenta que otros colegas muy apreciados por mí en la mesa, eso sí que yo respeto, pues no han visto, ni siquiera se tomaron el trabajo de ver lo que hizo usted, William, el día jueves. Y el señalar, como hace el editorial del periódico El Espectador, que vuelvo y señalo este punto, queridos colombianos, amigos, en periodismo hay un ABC elemental, llamar a contrastar. Yo no entiendo cómo el periódico El Espectador se atreve a lanzar la idea en un editorial de que RTBC le hace homenajes a violentos, dando a entender que nuestra línea editorial es esa. Eso es una afirmación supremamente grave. Holman, y aquí hay que hacer una claridad. El diario El Espectador, cuando tenía una fuerza importante en una sección que se llamaba Colombia 2020, su directora, la directora de ese magazine Colombia 2020, hizo un documental con Sandra Ramírez, hablando sobre Manuel Marulanda Vélez, diciendo que era un buen marido, diciendo que era un buen hombre. ¿Y por qué ese documental que hizo el diario El Espectador en Colombia 2020 no fue una apología de Manuel Marulanda Vélez? ¿Por qué el hecho de haber entrevistado a Sandra Ramírez aquí y haber pasado una imagen de Marulanda, listo, con un comentario errático mío? Sí, está bien. ¿Por qué nos están fustigando? ¿Por qué nos están diciendo que le hicimos un homenaje a Manuel Marulanda Vélez? Creo que es más homenaje haber hecho un documental, que ese sí fue un documental que presentó el diario El Espectador sobre Manuel Marulanda Vélez. Ahora, es válido también hacer un documental sobre Manuel Marulanda Vélez. Ahora, depende, ya viene el criterio con el cual se maneje la información de Manuel Marulanda Vélez. Entonces, ¿por qué El Espectador se suma a esta campaña? Porque hay una estrategia que ya está definida, que son los medios que en este momento pertenecen al grupo PRIS. Bueno, yo no tengo todos los elementos para decir eso, pero sí me doy cuenta que aquí hay algo más de fondo. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Por qué se hace un editorial muy delicado, peligroso además, señalando que la línea editorial prácticamente, palabras más, palabras menos, de RTBC es hacer apología a terroristas? Inmediatamente después de ese editorial llegaron las amenazas de muerte en mi contra. Unas, si las podemos ver en este momento, y afirmaciones como las que acaba de hacer el señor Juan Diego Alvira, de que RTBC es instrumentalizado. Ahí me llegaron esas amenazas el día sábado. Yo no alcanzo a leer de aquí a allá. Ahí dice campesino desgarbado en respuesta a un X de la revista Semana. ¿Alguien tiene un cenizario que le sobre para poner a Holman Morris ahí? A Holman Morris. Después esta misma cuenta puso que en paz descanse Holman Morris. Aparte ahí está, la foto. QEPD bueno. Holman Morris. Pero sobre todo la gravedad, Holman, perdón, de esta imagen. Porque recordemos que esta imagen eran los señores de Al Qaeda. Ahí tienen el cuchillo justamente cuando tenían este uniforme islámico. Naranja. Los de ISIS, los del Estado Islámico, los del grupo Daesh.
cuando tenían a los secuestrados, que muchos de ellos fueron periodistas, y entraban directamente a cortarles la cabeza. Correcto, es grotesco esto, pero estas amenazas surgen producto de un ambiente que es el que yo quiero rechazar y es el que yo estoy llamando que es supremamente peligroso. Hace 15, 20 días lo quise explicar en la W, en la más reciente entrevista que me hicieron, no fue posible. El portal Infobae señaló que las emisoras de paz, confundió a las emisoras de paz, producto del acuerdo, 20 emisoras que tiene Radio Nacional, las confundió con emisoras de las disidencias. Hecho número 1. Después vienen a convertir un comentario suyo con el que a mí no me pareció, digamos, yo lo tengo que decir sinceramente, te lo he dicho, William, pero es su decisión y ahí tampoco había un delito, ni tampoco fue un homenaje. ¿Qué es homenaje? Según el diccionario real de la Academia de la Lengua. Homenaje, acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien o de algo. Aquí se presentó una imagen, se hizo un comentario. Aquí no se hicieron fanfarrias, se tiraron voladores, se exaltó la figura. Un homenaje inédita, además. Se exaltó la figura del personaje, para nada. Nunca nos referimos Homenaje, a Marulanda. Homenaje, sumisión, veneración, respeto hacia alguien o de algo. Entonces, cualquier persona desprevenida, uno pudiera estar de acuerdo, queridos colegas, Fidel Cano en El Espectador, concretamente, uno pudiera decir, sí hay diferencias, criticamos, pero meterle un editorial a esto para decir que la línea editorial de RTBC es esa, hacer con los dineros de los colombianos, hacer homenajes a delincuentes. Eso no es así, perdónenme. Hubiéramos querido, por respeto y por colegaje, querido amigo Fidel Cano, director del periódico El Espectador, una llamada a preguntarnos, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Enterarse de los detalles, lo mínimo. Pero no se hace porque existe y prevalece otra intención, que es el fondo de esta discusión. La intención de golpear a RTBC, de golpear al sistema de medios públicos sistemática y permanentemente. Lo mismo esta mañana en la W. ¿Cómo se les ocurre decir que nosotros hicimos un documental de homenaje a Tiro Fijo? Falso. O un reportaje falso. Fue un comentario con unas frases desatinadas a mi manera de ver, que usted lo ha reconocido, William, pero ahí nada más. Pero ustedes, en esa maquinaria informativa o desinformativa, han querido elevar a esto a manera de homenaje y han querido venderle al país que RTBC le hace homenaje a violentos. Falso. Y las consecuencias de eso es la demeritación, el desprestigio de una marca pública que se paga con dineros de los impuestos de los colombianos, y eso también es reprobable. Pero sobre todo esas afirmaciones traen consigo amenazas de muerte y ponen en zozobra a todo el personal periodístico de esta casa, que rechaza ese editorial y rechaza esos comentarios. Y digo con todas sus letras, como gerente general del sistema de medios públicos, aquí no se le hace homenajes a violentos. Y miren el tamaño del cinismo, queridos colombianos y colombianas, porque si algo se ha caracterizado RTBC bajo esta gerencia y bajo la llegada de un gobierno progresista y popular de cambio, es que nosotros nombramos a RTBC como el canal de las víctimas. Coronel Mendieta, yo lo invito a que venga. Está en este momento el coronel Mendieta al aire. Lo tenemos ahí yo lo en invito teléfono. a que venga a los estudios de Señal Colombia, de su sistema de medios públicos. Pero le voy a decir algo, coronel Mendieta. No se deje llenar de odio, coronel. No se deje llenar de imprecisiones para que usted haga los juicios que yo le escuché esta mañana. Yo lo conozco a usted, coronel Mendieta. Le quiero decir una cosa, coronel. El sistema de medios públicos por primera vez, televisó para todo el país las audiencias de la JEP, donde las FARC tenían que responder por el secuestro y reclutamiento de menores de edad. Televisamos y le dimos a todo el país la posibilidad de que viera la responsabilidad de las FARC
en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle. ¿Cómo nos vienen a decir a nosotros y a señalar a nosotros que no estamos con las víctimas del conflicto de este país? Si tenemos al coronel Mendieta, Sí, me gustaría hablar al aire con él. Sí, ahí está el coronel Mendieta, nos está Coronel, escuchando. con los buenos días y un placer escucharlo. Sí, buenos días. Muy amable, gracias por la llamada y por fin por tenernos en cuenta en este medio para hablar seguramente algunos temas y saludar muy amablemente pues a todos los integrantes de la mesa de trabajo, pero también saludar a nuestros amables oyentes y seguramente televidentes y seguidores por las diferentes redes. Coronel Mendieta, le habla Holman Morris. Yo estuve y recuerdo mucho una carta que usted me envió en medio de su cautiverio cuando yo era periodista del Noticiero Nacional, por allá en el año 1998, donde usted, digamos, y la recuerdo mucho porque la guardo como uno de esos tesoros para el día en que yo pueda cumplir ese sueño que tengo de escribir otra historia de Colombia. Pero lo escuchaba a usted hoy, coronel Mendieta, y yo le quiero decir, coronel, RTBC no es instrumentalizado por el terrorismo. RTBC hoy, el sistema de medios públicos, está con las víctimas del conflicto armado en Colombia, con todas las víctimas. Vengan de donde vengan, estamos con las víctimas, coronel, y aquí tiene las puertas abiertas. Lo que sucedió el día jueves, que creo que usted no lo ha visto, simplemente fue, digamos, la aparición de unas imágenes del señor Tiro Fijo, donde el señor William Parra, director de noticias, hace unos comentarios que a mí no me parecen, pero que en ningún momento se convirtieron y era un homenaje a los violentos, ¿no es cierto? Esa no es la línea editorial, querido coronel Mendieta, con todo el respeto y con todo el aprecio. Sí, ¿qué puedo decir? No he visto el documental, como dicen algunos, seguramente la mención, como usted lo dice, o las imágenes. He visto por redes únicamente la fotografía de el cabecilla de la FARC, Marulanda, y por supuesto que al verlo pues viene el hecho revictimizante. Y yo pienso que incluso nosotros con Ervin Hoyos, allí en el Congreso de la República y posteriormente en la JEP y en otras instancias siempre se ha mencionado que así como las SS, los nazis, se tiene que quitar esa sigla y allá creo que hay restricciones, pero también hasta en Colombia, porque aquí le costó el puesto a un señor oficial, director de una escuela de formación por haber hecho un evento seguramente didáctico y donde se mencionó esa parte. Entonces, el solo hecho de mencionar a las FARC es un hecho revictimizante para todos nosotros, porque seguramente es muy fácil para las personas, periodistas, etcétera, seguir mencionando FARC y presentar a los cabecillas de esta agrupación terrorista, mientras que para quienes estuvimos allí secuestrados, quienes estuvimos en esas infrahumanas condiciones, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, que nos tocó esas marchas forzadas con equipos por barrizales, fango, por la selva, meses, y en el caso personal casi 12 años, donde pues hubo toda esa clase de sufrimiento, de dolores, de vejaciones, donde estuvimos en esas infrahumanas condiciones, durmiendo a la intemperie. Es decir, que quien siente el dolor, ¿cierto? Quien ha sufrido todo eso, y hoy en día pues vemos cómo incluso en los campos de concentración salen algunos libros donde hacen algunos relatos, y seguramente al seguir esa línea pues uno observa que infortunadamente pues hoy en día es fácil hablar de ese tema y presentar las imágenes, pero yo vuelvo a repetir, allí quienes sufrimos todos esos estragos causados no solo a nivel personal, sino a nivel familiar, pues que incluso hoy en día hay un desbalance total de todos los poderes para ese tratamiento hacia las víctimas que ocasionaron estos grupos. Y allí, si tengo tiempo, pues tengo que mencionar que no solamente es la sigla de la FARC la que nos afecta, sino también la presentación de todos estos cabecillas en los medios. Porque si vamos al punto de equilibrio que se debe tener en la parte informativa,
vemos cómo las víctimas que ha ocasionado esta agrupación terrorista pues no son presentadas. Yo aquí nuevamente menciono otro punto y me disculpa que salte de un tema a otro, pero en el año 1998, cuando ocurrió el secuestro, ahí después del ataque terrorista a Mitú, y ya en los meses siguientes, comenzamos el año 1999, etcétera, escuchamos la Radio Nacional y allí enviaban mensajes a los secuestrados. Yo recuerdo que creo que era País Libre, algo así, y donde se le daba línea a los familiares para que enviaran ese mensaje a los secuestrados a las 6 de la tarde en Radio Nacional. Y pues nosotros en esas primeras pruebas de supervivencia, que creo que usted ahorita lo mencionó, donde sí, por supuesto, envié una carta agradeciendo que hubiese divulgado la información de esas pruebas de supervivencia en los medios de comunicación, pero especialmente para que se le hubiese hecho llegar a nuestras familias ese mensaje. Es agradecimiento por esa parte. Ahora, en este tema de País Libre, escuchamos los mensajes de las familias, pero a nuestros familiares no se les abrió las puertas ahí en la Radio Nacional. Y ya después viene el periodo del presidente Uribe y allí vemos que cambió la línea totalmente País Libre y cerraron el espacio de mensajes a secuestrados. Es decir, que de ahí en adelante se nos excluyó esa posibilidad de que nuestras familias enviaran los mensajes a quienes estábamos allí sufriendo esa condición de secuestro. Yo creo que incluso hoy en día tampoco la Radio Nacional está con sus líneas abiertas en favor de las víctimas, pero como la introducción fue bien extensa, pues le cedo la palabra porque el tema es bien complejo y grande. Coronel, pues, coronel, yo primero que todo agradezco que usted nos haya, tenga tiempo para respondernos. Este es un tema profundo, un tema que hiere al país, un tema con heridas abiertas, que este país ha procurado cerrarlas. Por eso se firmó un acuerdo de paz. Coronel, yo puedo tratar de entenderlo que cuando salen imágenes de los comandantes de las FARC se hieren susceptibilidades y aquí nuestro director de noticias, William Parra, tuvo el detalle, la grandeza de pedir disculpas, ¿no es cierto? Pero eso no nos puede convertir, y es el punto de la discusión para ir cerrando, querido coronel, de que la línea editorial del sistema de medios públicos bajo mi gerencia no ha sido la de exaltar violentos. Por el contrario, así como usted fue víctima, yo también fui víctima de los organismos de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde en un estrado judicial y al amparo de la Corte nos dimos la mano en un gesto, yo creí en ese gesto de reconciliación. Lo que quiero decirle, coronel, cuente con los micrófonos y las cámaras del Sistema Nacional de Medios Públicos para ustedes, las víctimas. Pero quiero recordarle y reafirmarle, coronel, con mi profunda convicción de toda la vida, Holman Morris, desde que yo tenía Contravía, desde que he pasado por diferentes medios, siempre las víctimas han tenido los micrófonos y las cámaras abiertas. Le quiero decir, coronel, con entera convicción y certeza, no ha habido otro canal público en este momento en el país, y creo que durante la historia reciente de este canal, que le haya abierto el análisis y la exaltación a las víctimas de las FARC. En el marco de las audiencias de la JEP, ya la discusión de que si ustedes están de acuerdo o no de acuerdo, que si les dan o no voz en la JEP, esa ya no es nuestra discusión. Lo que quiero decir que ese mecanismo de Estado firmado producto de un acuerdo, donde aparecen las víctimas de las FARC, donde están en juicio varios comandantes de las FARC por violación de menores, por reclutamiento de menores, por asesinato y secuestro de los diputados del Valle, por infracciones al derecho internacional humanitario. Este ha sido el único canal que ha presentado eso a nivel nacional. Y después de eso, hemos hecho una mesa de análisis donde han estado las víctimas, coronel. Para la próxima vez que hagamos eso, queda usted cordialmente invitado, coronel. Pero entiéndame también a mí, yo lo entiendo, pero entiéndame también a mí, que nosotros no podemos pasar por alto una afirmación como las que se han venido haciendo
desde el sábado y trato de descubrir qué hay de fondo, qué hay detrás de esto. Esos ataques malintencionados o esa falta de rigor periodístico cuando se trata de cubrir la labor que está haciendo el sistema de medios públicos. ¿Cuál es el fondo de esto? Golpear a RTBC porque hace parte del gobierno progresista, o que lo quieren vincular como un aparato de propaganda, vincular a Holman Morris, golpear a Holman Morris para que le lleguen amenazas de muerte y pretender con eso intimidarme y que yo salga del sistema de medios públicos o al exilio, como alguna vez me tocó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Seamos sinceros, le pregunto a los colegas que están haciendo este cubrimiento. Nosotros no hicimos ningún homenaje al señor Tiro Fijo, ni le hacemos homenajes a los violentos. Este canal es el canal de la paz, es el canal de la gente, es su canal, mi coronel Mendieta. General, ahora. Es el general, es el canal de las víctimas. Muy amable, don Holman, por la invitación, y seguramente cuando se haga estaremos pendientes. Si estoy en Bogotá y asistiré a uno de esos debates. Recordar, y aquí nuevamente toca el tema de las víctimas, y no únicamente voy a diferentes escenarios de la vida nacional y donde he participado en esos temas. Alguna vez una funcionaria judicial me gritaba: es que aquí en Colombia todos somos víctimas. Pero sí, claro, incluso en ese proceso de negociación con diferentes entidades se hablaba de las víctimas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, etcétera, categoría. Y como usted menciona, la parte de la JEP, allí, pues yo sí tengo que decirle que infortunadamente la FARC hasta el momento no ha contribuido con la verdad, no se le ha aplicado justicia. En medidas de reparación se burlan constantemente de las víctimas, y en esos hechos de no repetición, pues vemos que crearon varias FARC en el país y ahora están por todo a lo largo y ancho, seguramente multiplicando sus frentes, cometiendo toda clase de delitos, y ahí vemos cómo se está multiplicando. Es decir, que se está allí estableciendo esa combinación de las formas de lucha. Una parte, la parte política, pero también la otra, la parte armada, para lo que ellos llaman la toma del poder. Ahora, en esa JEP, allí infortunadamente vemos que las audiencias son públicas cuando se trata de los militares que cometieron hechos delictivos, y allí hay todo el despliegue, por supuesto, periodístico y logístico para que se dé información y para que los que cometieron esos hechos delictuosos pues presenten sus disculpas, seguramente pidan perdón y se retransmite. Pero en el caso de las víctimas que ocasionaron la FARC, vemos cómo esas audiencias son restringidas, limitadas, e incluso no nos dejan participar, porque a mí me tocó con 2 tutelas a la JEP a ver si me dejaban participar y fue negada esa participación. Entonces allí hay un doble rasero donde la JEP está tratando de una manera a los integrantes de la FARC, donde no se les está exigiendo esa verdad, donde también allí en esas audiencias privadas que llevan a cabo no se les exige que cuenten esa verdad de lo que ocurrió, y por el contrario vemos como en el caso de los militares sí es público y por todos los canales, y seguramente con muchas más cosas que pueden allí presentarse. Ahora, si vamos a la parte inicial, pues vemos que las víctimas, y infortunadamente tengo que llevarle la contraria, somos las excluidas, las que ocasionaron los grupos criminales, porque si hacemos un balance, fuimos excluidos cuando se conformó la JEP, posteriormente en la Comisión de la Verdad, donde no fuimos tenidos en cuenta, en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y en otras entidades que se crearon. En la misma Unidad Nacional de Protección, ahí en su momento se dijo que se crearan 2 subdirecciones, una para protección seguramente de los victimarios, claro, gracias al acuerdo de paz, pero también que hubiese una protección para las víctimas que esos grupos ocasionaron. Y hoy en día muchas de esas víctimas no tienen la protección porque, pues, por supuesto, hay prioridades, qué sé yo, ideológicas, presupuestales, donde solamente unos grupos son los beneficiados y otros grupos los excluidos. Entonces, estaré pendiente de esa llamada, muy amable por
dejarme participar, pero sí tengo que hacer las observaciones donde vuelvo a insistir que las víctimas fuimos ocasionadas por estos grupos, fuimos los excluidos en este tema, como dice alguien, las 10 curules que se le dieron a la FARC, cuando lo lógico era que ahí se dieran por lo menos esas 20 curules, 10 para los victimarios como están hoy en día y 10 para esas otras víctimas, pero lo más grave es que posteriormente se dieron 16 curules para las víctimas, y las cuales los victimarios en cada una de las zonas del país manipularon hábilmente y llegaron a ocupar 15 de esas curules con las personas que ellos allí mencionaron y seguramente seleccionaron, y que hoy en día pues están en el Congreso de la República. Haría la excepción de elogiar la decisión de la Corte Constitucional, que en este momento tengo entendido suspendió para el próximo periodo esas 16 curules para las víctimas, y ojalá que hacia futuro pues se tengan en cuenta a esas víctimas que ocasionaron los grupos armados, para que participen legislativamente y sobre todo para que ojalá esas curules se seleccionen por hechos victimizantes, porque hoy en día las víctimas que ocasionaron la FARC pues están en las ciudades, están en los municipios y seguramente en muchas regiones, y lo que es general están totalmente excluidas y no han sido tenidas en cuenta. Bueno. General, muchísimas gracias. Es su opinión. Aquí le reitero, las víctimas de todos los grupos, de todas las violencias, siempre en esta nueva época de los medios públicos comprometidos con la gente y con la paz del país, tendrán un micrófono abierto y tendrán siempre una cámara dispuesta a registrarlos. Que el mecanismo de la JEP no los esté contemplando, como usted dice, ya eso al sistema de medios públicos se le escapa de las manos. Por lo que a mí compete, General Mendieta, aquí siempre las puertas abiertas. Un abrazo grande, General. A usted, muy amable por la invitación, y es bueno que la opinión pública pues conozca los diferentes hechos que pasan en el país y cómo se están manejando las diferentes situaciones entre victimarios y víctimas. Muy amable, buen día y bendiciones para todos. Gracias, General. Pues bien, esa era la declaración del General Mendieta, quien dice: las víctimas de las FARC no nos hemos sentido bien tratadas, representadas por la JEP. Válido, es una opinión respetable de una víctima de las FARC, pero también ha señalado que él nunca vio el supuesto documental, el supuesto reportaje, lo que han venido fabricando desde algunos grandes medios, como el editorial del periódico El Espectador, y otros comentarios que hemos escuchado en los últimos días sobre que aquí en RTBC se le hizo un homenaje a Manuel Marulanda Vélez. No es cierto. Aquí los únicos homenajes que han habido en la radio y la televisión pública en esta nueva era, las únicas homenajeadas aquí han sido las víctimas. Me despido, querido Jairo, querido William. Querido Holman, yo quiero hacer una acotación también que me parece que es importante que la pongamos en el escenario y aquí en el calentado, porque en ese día del tema de Manuel Marulanda nosotros le hicimos una entrevista a Daniel Quintero. Esa entrevista a Daniel Quintero provocó mucho escozor, porque él vino aquí y dijo muchas cosas, pero las dijo Daniel Quintero. Y en ese contexto yo cité la investigación de unos investigadores sociales, ¿sí?, sociólogos, sobre un comentario que ellos me hicieron sobre lo que ocurría en Medellín en torno al metro de Medellín, y yo lo comenté, que me pareció como interesante, pero refiriendo una fuente, ¿sí? Y esa fuente pues lo han manipulado de tal manera que lo han llevado a mostrar como si yo me estuviera presentando como una persona desde los medios públicos que odia a Medellín, que odia a los antioqueños, que odia, bueno, todos los epítetos habidos y por haber. Hechos, además, por el alcalde de Medellín, señor Gutiérrez, que por supuesto yo no le voy a responder a él, porque además tuvo la deshonestidad de manipular el video. Y eso no se hace. Eso no se hace, porque está fácilmente comprobable cómo manipulan el video para hacer daño. Primero. Y segundo, simplemente les quiero decir, nosotros acá, desde los medios públicos, nunca planteamos odios con nadie, y menos con las regiones, donde tenemos toda una presencia por todo el país.
y menos con los paisas. Yo personalmente se lo digo, quiero mucho a los paisas. Pero es más, si es con el tema del metro, les quiero decir, les envidio su sistema. Sí, así de claro, les envidio su sistema y su transporte modal como lo tienen organizado. Que en Venezo, Bogotá, creo que usted lo conoce muy bien, Hol, porque fue concejal de Bogotá. En eso los señores paisas nos llevan una ventaja para Bogotá, en términos de organización del transporte público, sin duda. Entonces, que no se generen y que no se politicen esos temas y pretendan mostrarnos a nosotros como unos voceros. No, señor Daniel Quintero es un personaje. Es que pareciera que los únicos que tienen la verdad y que pueden opinar son los grandes medios de este país. Claro, pareciera que les incomoda, y yo plantearía si ese es el tema de fondo, si les incomoda que en RTBC haya opiniones muy duras como las que usted expresa, o opiniones que a algunos les resulte incómodas y después se pidan disculpas como las que expresa el director del sistema informativo William Parra, o si les disgusta que nosotros estemos presentando profusamente otros liderazgos de país que se salen de las esferas tradicionales del poder político, empresarial de este país. Pero entonces que nos lo digan, pero que no nos calumnien. Y damos el debate, gana el periodismo, gana la democracia, gana la paz del país, pero que seamos sinceros. Si no les gustan las opiniones del sistema de medios públicos, que nos lo digan y digan claramente que quieren censurar a RTBC, pero no que nos estén calumniando, inventándonos cosas que no estamos haciendo. Bueno, yo creo cosas que no son. Sí, porque me voy ni hubo homenaje, Holman, ni hubo documental, ni apología a ningún actor armado. Ahora, hay un debate interesante sobre la construcción de memoria. ¿Cómo construimos memoria en nuestro país, entendiendo la dificultad del conflicto armado y de construir memoria cuando todavía hay actores armados en el territorio? Así que bueno, el llamado es ese, nuestra línea editorial es clara, lo decimos todos los días, somos Señal Colombia, la señal de la paz, la señal de la gente, y eso queremos que quede en los corazones. Y de nuevo reiterar las disculpas para las personas que se pudieron sentir aludidas, ofendidas con el comentario. Pues bueno, aquí tenemos los micrófonos abiertos para todas las víctimas de los múltiples actores armados que operan en nuestro territorio. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Muchas gracias, Holman. Gracias a ti, William, gracias Jairo, gracias Juliana, y un saludo nuevamente a nuestras queridas emisoras de paz, a los periodistas que los tengo día y noche muy presentes, queridos compañeros allá en las emisoras de paz. Creo que no se ha hecho justicia con las calumnias que han hecho sobre el trabajo de ustedes. Pero bueno, sí, ahí vamos. Por eso, como nos dicen que estamos instrumentalizados por el terrorismo, entonces nuestras emisoras de paz son utilizadas para hacerle apología a las FARC. Bueno, como no les gusta que utilicemos las emisoras de paz, pues justamente vamos a hacer una ronda con esas emisoras allá donde están nuestros compañeros también defendiendo esa otra visión de la Colombia que estamos presentando aquí en RTBC Noticias.